hacer hoy un tutorial para explorar un poquito las posibilidades que nos ofrece el modificador Curve, y lo primero que vamos a hacer va a ser un ejercicio muy sencillito para entender un poco la mecánica. Vamos primero a hacer algo parecido a esto, que como veis son unos cubos animados, es muy sencillito de hacer y la mecánica con la que está hecho esto ofrece muchas posibilidades para hacer otras muchas cosas y otros muchos efectos. Lo primero que voy a hacer va a ser situarme en la vista frontal con el 1. Me voy a coger la cámara y me voy a ir a View, alinear vista con la cámara activa para que me enfoque la cámara exactamente lo que estoy viendo en la vista. Este cubo me le voy a escalar un poquitín más pequeñito y lo que voy a hacer va a ser añadirme un trazado, el trazado con el que quiero vincular el cubo. Entonces voy a hacer Shift A y me voy a ir a Curve, a las curvas que ya vienen preestablecidas. Me voy a añadir una Helix 3D. Creo que la Helix 3D forma parte de las curvas extra que forman parte de un add-ons. Entonces tendríais que iros a F4, preferencias y buscar en add-ons, curve, y donde pone extra object, hacer clic en la casilla para que se os añadan esas formas, esas curvas extra. Lo que yo voy a hacer con esta Helix es que la voy a rotar en el eje Y 90 grados, voy a darle a R y 90. Voy a hacer aquí un inciso para deciros que en este apartado que hay aquí, donde pone curve, le podemos bajar los puntos a la hélice, porque yo he añadido una hélice con demasiados puntos y sería más conveniente rebajar un poquito los puntos. Si no lo haces no pasa nada, pero le puedes rebajar por lo menos a la mitad los puntos que tiene esta Helix. 90 para ponérmela así en este formato. La voy a escalar en X con ese X para hacerla así un poquito más así. Voy a utilizar este trazado para vincular este cubo y que el cubo siga el trazado de esta curva. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta al utilizar este modificador es el tema de los orígenes, porque os va a dar mucha guerra el tema de los orígenes, es un poco complicado. Si os fijáis, este cubo tiene un puntito naranja en su centro, es el origen de este cubo. El origen de este cubo y el origen de la curva tienen que coincidir exactamente en el mismo sitio, y para hacerlo yo voy a entrar en Edit Mode con Tab, voy a seleccionar este primer punto que tiene la Helix, voy a darle a Shift y S y le voy a decir que el cursor me vaya a lo seleccionado, y ahora en Object Mode, dentro de Object, voy a decir que el origen me lo sitúe justo donde está el cursor 3D. Esta mecánica se utiliza para muchas cosas, entre otras situar el origen en el punto exacto que tú quieres. Si tú sitúas el cursor 3D en un punto concreto y después le dices que ese objeto quieres que tenga su origen justo donde está el cursor 3D, pues el origen se sitúa justo donde está el cursor 3D. Y vamos a hacer lo mismo con el cubo. Me lo voy a desplazar en X, voy a pasar a la vista frontal, me voy a salir de la vista de cámara. Para entrar en la vista de cámara pulsamos 0, para salir pulsamos 0 y aquí estamos en la vista frontal, que es el número 1. Me voy a subir un poquito para arriba porque lo voy a situar más o menos donde lo necesito, más o menos, y en Object voy a hacer lo mismo, voy a decir que el origen me lo sitúe en el cursor 3D. Y ahora añadirle a este cubo un modificador curve, depende de la versión de Blender que estés usando. Los modificadores pueden estar expandidos o recogidos en sus menús. El modificador curve está dentro de Deform, aquí tenemos curve, y dentro del modificador curve tenemos un apartado en el que nos dice qué trazado es el que quieres usar, y con el gotero voy a seleccionar este trazado. Entonces si yo ahora muevo el cubo en el eje X, pues el cubo sigue el trazado de la hélice. Aseguraros de que el origen está situado en la vista frontal, pero también en la superior. Si tenéis el cubo desplazado en el eje Y y no lo veis, en el eje X no veis el desplazamiento, puede que os pasen cosas raras. Entonces aseguraros de que el origen está en el mismo punto en todas las vistas. Y ahora yo a este cubo lo que voy a hacer es añadirle un array. Lo que pasa que el array se lo voy a poner en el otro eje X. Bueno, obviamente, si os fijáis, el modificador curve tiene un eje de referencia. Si esta animación fuese en vertical en vez de en horizontal, el eje de referencia sería el Z. Lo podríamos modificar aquí. En este caso nos viene bien que se quede en el X. Y en el array lo voy a poner a menos 1.4, por ejemplo, para que haya una separación entre cubo y cubo, pero voy a necesitar poner el array por encima del curve para que la rotación sea así exactamente como la necesito. Y me puedo añadir aquí pues un array de varios cubos, y ahora cuando lo mueva en el eje X se va a mover todo el array. Lo que voy a hacer ahora es una animación.
voy a situarme en el fotograma 1, justamente donde está aquí el cubo, y voy a darle a la I y le voy a decir que quiero añadir un keyframe de location, de posición del objeto, y me voy a ir al último fotograma, 250. Aquí podemos modificar los fotogramas que queramos. Yo lo voy a dejar en 250, pero puede ser más, puede ser menos, se cambiaría aquí. Y entonces lo voy a mover en el eje X, pero lo voy a mover lo suficientemente largo como para que se salga de la helix, y aquí voy a añadir otro fotograma de location. Entonces ahora le doy el play, pues los cubos se mueven a lo largo de la helix. Voy a situarme en la vista de cámara para comprobar que se sale de cámara. Y ahora, una cosita interesante de este asunto es que si yo selecciono la helix, doy a la N, entro en Edit Mode, le doy a la N, en Item, vamos a ver que tenemos dos opciones aquí, Radius y Tilt. El Radius 1 significa que el radio del objeto es 1, una unidad. La escala del objeto, por así decir, es 1. Pero si yo en este punto la modifico a 0, el cubo va a desaparecer. Y lo que va a pasar es que en ese punto desaparece y aparece desde ese punto. Y si yo en el último punto también le pongo la escala en 0, el radius, lo que va a pasar es que cuando llegue a ese punto el cubo va a desaparecer. Y otra cosa interesante es que si yo selecciono, por ejemplo, este punto central y en tilt le pongo, por ejemplo, 365, esto van a ser grados de rotación. Un shortcut muy útil es Shift y la flecha izquierda del teclado para volver al fotograma 1 y Shift y la flecha derecha del teclado para ir al último. Cuando estás haciendo la animación y tienes que empezar muchas veces, pues es muy cómodo apretar a Shift y 1 y volver al fotograma 1 automáticamente en vez de tener que mover el cursor. Voy a subir aquí un poquito los grados porque no se nota mucho el cambio, lo voy a poner un poquito más alto, ¿vale? Y ahí me rotarían los cubos justo en ese punto. Vamos a ponerle, por ejemplo, 800 y también se lo voy a poner a los puntos que están cercanos y vamos a ver el efecto que se produce ahí justo en ese punto. Ahí los cubos rotan. Puedo, por ejemplo, decirle que en ese punto, en vez del radio que sea 1, que sea 1.5. Y en ese punto rotarían y además se escalan. También puedo decir que en este punto el radio sea 0. Entonces los cubos desaparecen ahí en ese punto. Para que quede un poquito mejor tendría que seleccionar varios puntos. Una cosa que tendría que haber hecho es haberle reducido los puntos a la helix. Hubiese sido lo mejor, pero no me he dado cuenta de hacerlo así. Ahí desaparecen, aquí rotan y se escalan. Entonces aquí, por ejemplo, en esta parte le podríamos volver a poner que sea 0 la escala. Ahora podría coger el cubo y la helix en Object Mode, duplicarlo con Shift D, por ejemplo, rotarlo en X 45 grados para tener dos animaciones diferentes. O podría volver otra vez a duplicarlo, volver a rotar en X otros 45 grados. Podría, por ejemplo, seleccionar este cubo y en Edit Mode escalarlo para que sea más pequeño que los demás. También podría seleccionar el primer cubo, por ejemplo, y en vez de que arranque en el fotograma 1, le puedo poner el arranque un poquito más tarde, luego seleccionar el cubo 2 y ponerle el arranque otro poquito más tarde, de manera que no vayan al mismo tiempo, sino que vayan un poquito desacompasados. Los cubos pues podrían tener, por ejemplo, un material emisivo o ser semitransparentes, y entonces con esto podríamos hacer pues una transición, una cortinilla. Nos vamos a ir a la parte de materiales y nos vamos a crear un material pues de algún color. Podríamos ponerlo, por ejemplo, metálico para que tenga un poquito de brillo. Nos vamos a añadir un fondo con un plano, lo vamos a rotar en X 90 grados, lo vamos a escalar.
me voy a añadir un HDRI para la luz ambiental. Aquí en esta opción voy a darle a Color y voy a decirle Environment Texture y me voy a cargar un HDRI que tengo en mi biblioteca de recursos. Yo suelo utilizar este, es gratuito, no tiene nada especial, pero bueno, me gusta siempre ponerlo. Le subo un poquito la intensidad, que me gustaría darle algún efecto diferente, por ejemplo seleccionar el principio y el final y con clic derecho en Easy Mode o en Interpolation Mode podemos cambiar la interpolación para que tenga un efecto un poquito diferente. Vamos a hacer lo mismo con los otros. Y para sacar el render de esta animación sería muy sencillo, nos iríamos a render, cambiaríamos las opciones a ciclos, aunque depende de cómo tú lo quieres hacer. Yo lo voy a sacar en ciclos, me voy a ir a la vista de render y me voy a mover un poquito para acá para poder verlo mejor. Voy a quitar el fondo del HDRI. Los HDRI vienen con un fondo que se puede quitar dentro de las opciones del render. En Film le voy a poner que sea transparente, el fondo transparente, para que no se vea la imagen que acompaña siempre a los HDRI. Creo que tengo que mover un poquitín esto para que no se quede así. Le voy a poner de noise aquí, esta opción para reducir el ruido. Le voy a poner motion blur porque queda mejor así los movimientos y le voy a poner en color management, le voy a poner que el contraste sea alto. El número de pasadas lo voy a bajar de 4096 simplemente a 5 porque no necesitamos 4000 pasadas para hacer esta animación y sería muy largo el tiempo de render. Como es un material muy sencillo y una animación muy sencilla, no necesitamos 4000 pasadas, con 5 nos sobra. Ahora en las opciones de salida es donde está lo más interesante. Lo primero lo voy a poner a 30 fotogramas por segundo. Aquí tenemos que asegurarnos de que el render va a empezar en el fotograma 1 y va a terminar en el que nosotros queremos. Yo lo voy a dejar en el 250. En el output tenemos que asegurarnos que le damos una ruta que luego podamos localizar dentro del ordenador, porque si no le damos ninguna ruta nos lo va a guardar en los archivos temporales y va a ser horrible luego encontrar el archivo. Entonces yo me lo voy a guardar, le voy a dar un nombre. Le voy a poner cubos azules 1 porque sería la prueba 1 y esto os lo digo porque si en algún momento hacéis un cambio y queréis hacer una prueba 2 tenéis que aseguraros de cambiar el nombre porque si no os lo va a sobreescribir y vais a perder la prueba 1. Si yo ahora después de este render quisiera hacer una segunda prueba tendría que asegurarme de cambiar el nombre y poner prueba 2 porque si no la prueba 1 la voy a perder. Después el formato de salida lo voy a poner en FF MPG Video, el encoding lo voy a poner en MPG4, podemos cambiar la calidad del vídeo de medium high, yo la voy a dejar medium, normal y corriente, y con todos estos parámetros pues ya le podríamos dar a render animación. Se empezaría a renderizar la animación desde el frame 1 hasta el 250, con lo cual va a tardar un poquito, vamos a tardar un poquito en ver el resultado. Y a continuación vamos a hacer una versión diferente de este mismo ejercicio, en vez de con un cubo, con una forma personalizada. Aquí el resultado de este render es una cosa muy sencillita, pero ya veis que la mecánica es sencilla. Ahora vamos a ver un ejemplo que es exactamente igual, pero con una forma personalizada. Me voy a borrar estos dos cubos, me voy a quedar solamente con este cubo. Me voy a ir a los modificadores y los voy a deshabilitar para quedarme con el cubo simplemente aquí. Lo que voy a hacer es que me lo voy a escalar un poquitín más grande. Me voy a situar en la vista frontal y en el fotograma 1 para que esté totalmente... Voy a quitarle el modificador Array porque ya no lo necesito. Voy a entrar en Edit Mode y lo que voy a hacer es que con los rayos X voy a seleccionar esta parte de aquí, me la voy a traer para acá. Voy a hacer un escalado y un scale. Lo voy a seleccionar todo, le voy a añadir un Subdivision Surface a nivel 2. Voy a hacer un corte por aquí y otro corte por aquí. Más o menos así. Voy a pasarme a la vista de modelado para hacerlo más cómodamente. Ahora voy a seleccionar con la herramienta de selección de caras. Voy a seleccionar esta cara, me la voy a duplicar y la voy a desplazar en X. Un poquito más para acá. Le voy a hacer una extrusión y voy a duplicarme otra vez esa cara para añadirle a esta forma como una cola. Y las voy a escalar un poquito esta forma y esta parte de aquí me la voy a mover un poquito para acá para que no sea tan... algo así. Voy a ponerle sombreado suave. Lo que voy a hacer es alinear los orígenes. Me voy a mover esta forma un poquito para acá. Voy a entrar en Edit Mode. Voy a seleccionar esta cara. Con Shift y S le voy a decir que el cursor me vaya a lo seleccionado. Y ahora voy a poner ahí el origen de esa forma. Voy a activar de nuevo el Curve.
y ahí tenemos la forma personalizada. Lo que sí que puedo hacer es hacerla un poquito más grande, escalarla. Lo que pasa que le voy a decir que el pivote esté en el cursor 3D para poderla escalar así más cómodo. Lo que voy a hacer es que en el fotograma 1 lo voy a mover en X y voy a sustituir este fotograma así, location, y tendríamos una animación con una forma personalizada. Y os voy a abrir el set con el que he hecho la animación. Bueno, este no lo voy a guardar. Este es el set con el que he hecho la animación de la cabecera, ¿vale? De la intro. Como veis, pues es lo mismo. Es una hélice que he deformado con los puntos. Después he ido añadiendo una forma muy parecida a la que hemos hecho. He ido incluyendo diferentes efectos en los puntos de la hélice para que vaya sucediendo todo eso, y he añadido unos materiales, una iluminación como hemos hecho antes, y hemos sacado el render igual que os he explicado antes. Y esta es un poco una introducción al modificador Curve, con el que se pueden hacer muchísimas más cosas. Lo vamos a ir viendo porque tengo pensado hacer una serie solamente de motion graphic para explorar bien todo este mundillo. Y nada, pues espero que os haya sido útil el tutorial, que os haya gustado, y por favor darle un me gusta, hacerme algún comentario, porque aunque parece una tontería, pero es muy importante para mantener el canal funcionando. Así que nada, nos vemos en el próximo tutorial. Un saludito. Chao.